como montador fue un desafío tremendo montar material propio y encima, no solo material propio filmado por mí, sino que también me implicaba a mí, estaba yo en cámara todo el tiempo, eso fue un proceso muy largo también llegar a asumir que yo tenía que aparecer en cámara, que cuando empecé con este proyecto no quería saber nada con esa idea, ¿no? El rodaje en Argentina creo que son 63 o 64 horas, no me acuerdo, y el rodaje en Italia son unas 24, así que son unas 80 y pico, casi 90 horas. Trabajé una primera etapa yo, reduciendo todo ese material bruto a escenas. A escenas, yo tengo un método que le llamo, cuando recién encaro un material bruto, edito lo que yo les llamo escenas posibles, que son escenas que posiblemente vayan al film, ¿no? Porque están en el guión, porque son muy interesantes, porque me gustan, porque creo que dramáticamente valen, y las monto por orden de prioridades, ¿no? De las más importantes a las menos importantes. Después de que están todas estas escenas editadas, con su arco dramático, que empiezan y terminan, a veces son escenas muy largas, de 10, 12 minutos, que obviamente no van a quedar así en la película, armo el primer esqueleto, que pongo sí en un cierto orden esas escenas una tras de otra, que en general da un esqueleto de 3-4 horas, y ahí empiezo a trabajar, como a esculpir ese esqueleto. Cuando armé ese esqueleto, no lo pude empezar yo, digamos. Yo llegué hasta ahí y después empecé a trabajar con otros 2 montadores, pero todavía no era la película que yo quería. ¿Y por qué ellos no pudieron terminarla? Me han dicho, me han preguntado algunos, porque yo no les di todos los elementos, o sea, yo como director y como autor de esto no estaba maduro todavía, entonces no les di mi voz en off, que era fundamental, y no les di los textos de mi abuelo, que después son fundamentales, entonces así no la podía terminar ni Walter Murch, podía montar la película en esas condiciones. Mi abuelo se llamaba Ludovico. Murió el mismo día en que yo cumplí 5 años, y no nos habíamos visto nunca. Cuando la vio mi mamá por primera vez, le pregunté qué le había parecido y me dijo, me sentí en pelotas. ¿Qué tiene de catarsis? Yo creo que mucho, tiene, no sé si específicamente catarsis, ¿no? Pero más bien es la manera de transitar toda esta historia, de hacerla propia, de asimilarla al propio pasado y de poder proyectarse hacia el futuro. Ese tránsito lo hice a través de la realización de esta película, porque soy cineasta, creo, porque era mi herramienta, la herramienta que yo tenía a mano. Tal vez un escritor hubiera escrito un libro, un pintor hecho un cuadro, y alguien que no se dedica al arte tal vez hubiera hecho muchos viajes y comido muchos asados con esta gente, con esta nueva familia, y cada uno lo hubiera atravesado a su manera y a través de muchos años y muchos encuentros. Y bueno, mi herramienta tal vez era esta y lo canalicé, y tal vez sí lo catarticé, aunque no exista la palabra, a través de esta película. Y tuvo mucho como de exorcista también esta película, porque hubo muchos temas que no se hablaban en la familia y que de pronto se empezaron a hablar. Creo que a mi mamá le hizo muy bien. Y bueno, yo justo cuando terminé la película, coincidió el final del montaje con ser padre, o sea que también creo que es muy significativo poder como asimilar mi pasado y mi historia familiar y poder empezar yo con mi propia familia, ¿no? y proyectar hacia adelante. Sobre el hilo argumental, yo hice una investigación previa, escribí un guión. Cuando uno habla de guión, la gente se imagina un guión de ficción que después se va a actuar exactamente ese guión. El guión documental no es así, ¿no? Sino que es una escaleta donde hay muchos huecos, hay muchas cosas que incluso se aclara que están por investigarse y por descubrirse. Con ese guión fui becado aquí en Madrid por la Fundación Carolina y Casa de América para el curso de Desarrollo de Proyectos Cinematográficos Iberoamericanos, y ahí lo trabajé durante 2 meses con 2 asesores, Jorge Goldenberg y Andrés Ditela, los 2 argentinos, que era muy gracioso tener 2 asesores venir a Madrid para tener 2 asesores argentinos. Con eso escribí un guión mejorado y con ese guión conseguí apoyos económicos, porque esta es otra paradoja del cine documental, donde uno va a descubrir muchas cosas a la realidad, a ver qué la realidad le puede dar, pero para eso hay que salir con dinero, y para que alguien te dé dinero tenés que mostrarle más o menos qué vas a hacer. Entonces, algo hay que escribir. Y después no es que se fuerza la realidad a eso, sino que bueno, eso está escrito en base a la investigación, con lo cual uno ya puede predecir ciertas cosas que se van a dar. Yo tuve la suerte de que a mis tíos, sobre todo, les gusta mucho contar su historia, y entonces no tienen ningún problema en volver a contarla. Por ejemplo, la charla con mi mamá la grabé ahí por única vez. La charla con mi mamá en el guión eran 2 líneas de guión que decían: en esta escena voy a mantener una charla con mi madre que no mantuve nunca, y que
no puedo describirla porque no puedo predecir lo que va a ocurrir y no voy a investigar sobre esta escena para no boicotear la espontaneidad de esa escena. Y después la realidad da muchas otras cosas que no estaban en el guión, ¿no? Hay una escena que a mí me gusta muchísimo y que creo yo que es bastante fundamental, o por lo menos para mí es muy significativa, que es cuando vamos a caminar por esas dunas en el desierto y tiramos con un rifle a la nada. Esa salió, porque sí, esa salió sola, no estaba en ningún guión, estábamos ahí en el ingenio, donde estuvimos 4 días filmando, y mi tío, un día que no teníamos mucho que hacer, dijo, vamos a los Médanos, porque ahí íbamos siempre, y un lugar hermoso y quiero ir. Y se encaprichó que quería ir y nos arrastró a todos a los Médanos, por supuesto con la cámara y filmando, y salió esa escena. Cuando era chico lo imaginaba como un héroe de película. Lo admiraba y quería ser como él, aunque no lo hubiera conocido. Cuando fui más grande, su figura me seguía obsesionando. Quizá porque ya intuía que había cosas ocultas. Él era un enamorado de las montañas, así que por ese lado le puede haber gustado ese lugar. Era un aventurero, o sea, cualquier cosa que tuviera pinta de extraña y medio irrealizable, ahí iba él a intentar hacerla. Él tenía la idea de, en esa zona, hacer una especie de hotel y empezar un emprendimiento de turismo aventura en los años 60, que ese concepto no existía, el concepto de turismo aventura. O sea que en ese sentido era un precursor y un visionario, pasa que no tenía el capital para hacerlo. Y no lo tenía porque no lo supo administrar tampoco, ¿no? Porque bueno, sí, pudo comprar ese campo, que es un campo enorme, con una herencia de un bisabuelo mío, que había sido un industrial y que le había ido muy bien económicamente, y él fue un dilapidador de fortunas serial. Y bueno, sí, malas administraciones, malas elecciones, malos negocios, por supuesto esta doble familia y todos estos hijos que tenía también contribuía a que fuese muy difícil administrarse, me imagino. Estas son todas deducciones mías en base a lo que yo he ido conociendo, ¿no? En general toda la familia la tomó muy bien. Algunos se enojaron hace relativamente poco, los últimos que la vieron, pero fue un enojo pasajero, digamos, una especie de berrinche casi que sobre todo se enojaron no tanto no conmigo, con la película, sino con ese texto que mi abuelo escribe, que yo leo sobre este paneo larguísimo del desierto, donde él dice que las encontró con mi abuela, que estaban bailando y tomando con gente que trabajaba ahí en la estancia. Y se enojaron mucho con ese texto porque ese texto es parte de un libro que estaba escribiendo mi abuelo y que también estaba contando su vida y la estaba novelando un poco. Y ellas que vivieron esa situación en ese momento no fue exactamente así. Él lo escribe, exagera algunas cosas, florea otras cosas. Y yo creo que ese enojo por los detalles no es una manera de canalizar un enojo mucho más grande que tienen tal vez por el descuido que tuvo su padre hacia ellas, ¿no? Entonces, claro, tuvo un enojo retrospectivo y o sea, quería resucitar al padre para volverlo a matar ella, ¿no?